Bien. No hay cuenta. O sea, muy bienvenido a nuestra comisión, al director regional de aguas de la región de Atacama, señora Macarena Fernández. Muy bienvenida, gracias por estar acá. El subdirector de la Dirección General de Aguas, don Juan José Croco. Muy bienvenido. Y el jefe subrogante del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, señor Carlos Flores. Sean muy bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Y el tema de la presencia de ustedes a raíz de una sesión que tuvimos la semana pasada en relación a una situación que ha sucedido en el sector Totoral Bajo, en la región de Atacama, y conocer el balance hídrico en las cuencas correspondientes a las zonas costeras de dicha región. Esas fueron las solicitudes que se realizaron ante un planteamiento que hizo una delegación que venía del sector, de la zona, y por eso queremos escuchar vuestro planteamiento en relación a estas inquietudes que surgieron acá en la comisión. Le doy la palabra al señor Croco primero. Muy bien, tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidenta, senadores. Tienen dos presentaciones, dividimos el tema en dos grandes puntos, en el fondo, el tema de Totoral Alto, y Totoral Bajo, que es más alto, más extenso, y una exposición más acotada del balance hídrico de las cuencas costeras de la región de Atacama. Les propongo que partamos por el tema más extenso, que es la situación puntual de Totoral Alto. La exposición está planteada, en primer lugar, en términos generales, es explicar cómo funciona la declaración de zona de provisión, cuáles son los pasos previos, en el fondo, cómo la DGA determina la delimitación de un acuífero, el balance de disponibilidad, la cantidad de agua que está demandada y, en definitiva, toma la determinación si declarar el cierre de la cuenca o mantenerla abierta. Acto entre otras cosas, claro. Y acto seguido vamos a exponer la situación puntual de lo que ha pasado en el caso de Totoral y finalmente vamos a exponer una serie de iniciativas que a raíz del conflicto que se ha dado en el fondo legítimamente en la cuenca de la quebrada del Totoral ha asumido la Dirección General de Agua en los últimos meses. En términos generales, nosotros, para efectos de determinar en qué consiste un sector acuífero o un sector hidrogeológico de aprovechamiento común, se toman en consideración varios elementos, en el fondo, entre ellos las redes de drenaje superficial, las barreras hidrológicas, es decir, afloramientos rocosos, en el fondo, que puedan, parece que nos vamos a quedar sin batería en este computador. Las barreras geológicas, en el fondo, que puedan definir como una unidad independiente el acuífero. La calidad de las aguas también, en el fondo, sirve para determinar si es que la calidad de aguas de un pozo determinado es distinta a otra. En la práctica podría determinar o podría permitir identificar dos sectores hidrogeológicos o dos acuíferos distintos. Y finalmente, uno de los elementos más importantes son los análisis geofísicos, en definitiva, que te explican cómo se compone el subsuelo y te permiten de alguna manera establecer cuáles son las características de permeabilidad del mismo y la capacidad de retener agua Bueno, hecho ese ejercicio, en el fondo, delimitado que sea un acuífero, después procede a determinar cuál es la cantidad de agua disponible, en el fondo, en dicho acuífero, y para esos efectos se hacen se implementan una serie de metodologías hidrogeológicas para determinar cuál es la recarga. Para esos efectos, en el fondo, lo que muchas veces se considera es la precipitación, la cantidad de agua, en el fondo, que puede correr por los ríos producto de esa precipitación, y ¿lo lograron? Sí. Buenísimo. Y el coeficiente de infiltración, es decir, qué tan permeable es el suelo para efectos de retener agua. Si estamos frente, por ejemplo, a un lecho de roca muy superficial, lo más probable es que esa agua va a escurrir y va a derivar en otro lugar. Si estamos en un terreno extremadamente poroso, el agua se va a infiltrar y va a recargar esas napas de alguna u otra manera. Luego,
se hace el análisis de la demanda en la práctica, es decir, cuántos derechos de aprovechamiento la Dirección General de Aguas conoce en el Catastro Público de Aguas y cuánto es lo que nosotros podemos considerar como demanda comprometida. Y finalmente se hace el cruce entre oferta y demanda. Y en función de eso, de ese cruce entre oferta y demanda, la Dirección General de Aguas toma la determinación ya sea de declarar un área de restricción, que el efecto práctico, el efecto jurídico que tiene es que no se pueden constituir nuevos derechos en calidad de definitivos, solo se pueden constituir derechos en calidad de provisional, o bien declarar una zona de prohibición, en cuyo caso no se pueden aprobar nuevas explotaciones en dicha área. Por otra parte, está cuáles son los criterios de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas, en el fondo, y eso en la práctica depende de dos ejes principales. Lo que está establecido hoy día en el Código, es decir, que la solicitud sea legalmente procedente, es decir, que no incurra en ningún vicio en su presentación, que exista disponibilidad de aguas en base a los criterios técnicos que establece la DGA y que no se perjudiquen derechos de terceros, es decir, que no se están estableciendo pozos dentro de un radio de 200 metros de otro o que con las extracciones de ese se vaya a afectar algún otro derecho de aprovechamiento de agua. Y los criterios técnicos de aprobación están todos establecidos en la práctica en el Reglamento de Agua Subterránea, sin perjuicio de distintas metodologías y técnicas que sirven para que la DGA pueda determinar la viabilidad de una solicitud de un derecho de aprovechamiento de agua subterránea. En el caso puntual de la Quebrada Totoral, a fines del 2018 se publica un estudio, que es el estudio de evaluación de la disponibilidad de recursos hídricos subterráneos en los sectores acuíferos de la Quebrada de Totoral, en que, para efectos de la delimitación del sector hidrogeológico, se toma en consideración un estudio geológico, hidrogeológico del año 78 y un análisis de los recursos hídricos realizado el año 2010, que su foco principal era identificar focos de disponibilidad para efectos de hacer trasvases de cuencas a otras secciones, en particular, si mal no recuerdo, era el río Copiapó. En base a estos antecedentes, la Dirección General de Aguas determina que el acuífero de Quebrada de Totoral era posible subdividirlo en dos, un sector bajo y un sector alto, debido a su configuración espacial, que es la que tratamos de graficar en este punto. Los argumentos para fijar el deslinde de dicho acuífero son básicamente los que les comentaba al principio, pero se fundan principalmente en razones de la configuración geológica del acuífero, dado que en este deslinde se producía, entiendo, una barrera de rocas, en el fondo, que permitían suponer que los acuíferos se podían se podrían comportar, a pesar de que son un mismo acuífero, de formas distintas para efecto de su administración y gestión. En este punto le quiero dar la palabra a Carlos Flores, que es nuestro técnico a cargo del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, para que nos pueda ilustrar un poco más en profundidad cuáles son los criterios, en el fondo, y cómo en la práctica se procede a hacer esta delimitación en base a los antecedentes que tenemos disponibles. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a los senadores presentes. Justamente para profundizar un poco más lo que dice acá nuestro subdirector, esto se ve reflejado en la práctica en un análisis SIC de toda la información del servicio que levanta desde el punto de vista de red de drenaje, hidrogeología, mapas geológicos, y sobre lo cual se va montando una capa de información sobre otra y para efectos de determinar esta sectorización, de este análisis se determina, en definitiva, cuáles serían las unidades geológicas en las cuales nosotros deberíamos afocar y acotar nuestro estudio de la oferta hídrica. Acá, justamente en el caso de Totoral, estamos mostrando el mapa que se menciona, que es del año 60. En la parte derecha es el mapa geológico que levantó esa tesis. Unos dirán, efectivamente, que son mapas muy antiguos. La geología, la verdad es que no cambia mucho en los ciclos geológicos, los años geológicos. Desde el año 60 a la fecha no va a cambiar mucho la conformación geológica del sector. Justamente se ve en lo que está pintado en la parte derecha como color amarillo. Es lo que se define el gran almacenamiento de depósitos cuaternarios, y que uno ve en la mayoría de la costa, la parte alta, lo que está más a la derecha, no hay acuífero presente, digamos. El gran acuífero está en la zona de Totoral Alto, y justamente la delimitación que hicimos con Totoral Bajo, lo que esta tesis profundiza es un afloramiento y un acostamiento rocoso, digamos, que produce
cierto afloramiento en la parte totoral bajo, algunas vertientes con las cuales la comunidad, entiendo, se abastece de los recursos hídricos en la parte baja. Y frente a eso nos formamos la convicción técnica de que en totoral bajo y totoral alto existían dos sectores hidrogeológicos distintos con los cuales podríamos definir su oferta y administración separada. Eso en esta parte, Presidenta. Muy bien. Señor Crocua. Bueno, continuando, una vez deslindado el fondo del acuífero, se hace, como les comentaba, el análisis de disponibilidad. Y como les decía, a fines del 2018, en el fondo, la DGA determina que para el sector alto había todavía disponibilidad para constituir nuevos derechos, y el sector bajo, la demanda comprometida era mayor al volumen sustentable, razón por la cual procedía a declarar el cierre de la cuenca para efecto de la constitución de nuevos derechos en calidad de definitivos, quedando la apertura para la constitución de derechos en calidad de provisionales. Esto queda consolidado en la resolución número 1 del 2019, que fue finalmente tomada razón el 19 de febrero del 2019, y que declara área de restricción el sector de totoral bajo, dejando abierto el sector de totoral alto. Esta disposición causó mucha molestia. Cabe señalar lo siguiente: el procedimiento de declaración de área de restricción y zona de prohibición, cuando se hace de oficio, solo el público general toma conocimiento cuando esta resolución se publica, es decir, a partir del 1 de marzo del 2019, en el fondo. A diferencia de lo que ocurre cuando la solicitud de cierre de una cuenca se origina a requerimiento de parte, en que se presenta la solicitud, hay publicaciones, radiodifusión, tiempo para presentar oposiciones antes de que la Dirección General de Aguas comience a hacer su análisis. En estos casos lo que ocurre es que la DGA hace su análisis, en el fondo, y una vez que se publica, parte este proceso de participación ciudadana, que podríamos llamarlo de alguna manera, bastante acotado por lo demás, en el fondo, porque luego de la publicación hay solo 30 días para efectos de realizar los recursos correspondientes. Así las cosas, se presentaron 5 recursos de reconsideración en contra de esta resolución número 1 por parte de la Junta de Vecinos del Totoral, el Comité de Agua Potable Rural de Totoral, las comunidades de agua del Canal de Totoral, la comunidad agrícola del Totoral y la comunidad indígena del Totoral. Todos ellos, en el fondo, declarándose en contra de esta disposición de la Dirección General de Agua, que dejaba abierto el acuífero en la parte alta, en el fondo, y cerraba para la constitución de nuevos derechos el acuífero en la parte baja. Los argumentos se pueden resumir en estos cuatro puntos, en el fondo. No entendían cómo era posible argumentar la falta de disponibilidad de los recursos hídricos en el sector bajo y la apertura del sector alto, en el fondo, cuando estaban hablando de un mismo acuífero. Y es más, tienen razón, es un mismo acuífero, lo que se hizo fue deslindar los sectores hidrogeológicos de aprovechamiento común. También objetan, en el fondo, el uso de antecedentes tan antiguos, en el fondo, para efectos de hacer este deslinde. Y finalmente solicitan que se cree un área de reserva de caudales en totoral alto y en totoral bajo para efectos de proteger el consumo humano y el abastecimiento doméstico. Cabe señalar que en gran parte de los argumentos la gente de totoral bajo tiene razón, y eso es lo que se ha ido poniendo en evidencia en el proceso de recurso de reconsideración. Esto nos llevó a reevaluar completamente el análisis de demanda de los recursos hídricos y a través del informe técnico 226 del 2019 se hace una reevaluación. Y en esta reevaluación y revisión de los antecedentes pudimos percatarnos que tanto en el informe del 2018 como en los precedentes del 2010, en el fondo, se habían excluido una serie de derechos de aprovechamiento en la parte alta, en el fondo, que al contemplarlos daban cuenta de que la demanda comprometida en la parte alta de Totoral era mucho más grande que la que se había considerado originalmente, razón por la cual no solo procedía a declarar el área de restricción, sino que procedía a llevarlo a una zona de prohibición, es decir, no se puede constituir ningún tipo de derecho de aprovechamiento de aguas nuevos. Ahora, con los antecedentes que tenemos, que pueden ser antiguos en el fondo, que pueden ser sometidos a evaluación, tenemos el convencimiento de que la situación del acuífero está en una condición tal que no es posible admitir la constitución de nuevos derechos hasta que no tengamos una revisión mucho más profunda, mucho más en detalle en el fondo de la situación del acuífero. La decisión de la DGA es mantener la declaración de zona de prohibición en la parte alta, mantener la declaración de área de restricción en la parte baja, de manera tal que no veamos impactados los recursos futuros.
Ahora en septiembre, mediante la resolución número 11 del 2019, que se envió a toma de razón a Contraloría, se decretó la zona de prohibición de la zona de Totoral Alto. Estamos a la espera de la respuesta de Contraloría General de la República y como les comentaba, en el fondo se mantiene esta determinación de mantener la declaración de área de restricción en la parte baja. En este punto le quiero dejar la palabra a nuestra directora regional porque, como les comentaba, junto con este planteamiento, en el fondo, que surge a raíz de esta declaración de zona de prohibición, en base a un procedimiento que hoy día la verdad es que no está arreglado. O sea, si nos ponemos a analizar hoy día, el Código de Aguas nos establece cuál es el procedimiento que tiene que asumir la DGA para efectos de declarar de oficio un área de restricción y zona de prohibición. Por lo tanto, se nos puede producir, y en muchos casos se produce, que solo en contra de la resolución, una vez que ésta se publica, aparecen oposiciones y aparece la comunidad, en el fondo, haciendo presente sus argumentos, antecedentes, y pone a disposición muchas veces información que de otra manera la DGA no habría podido tener. La zona de Totoral lamentablemente se encuentra alejado de los focos de conflictos principales de la región, en el fondo, que demandan muchas veces más a la dirección regional, razón por la cual estas zonas más alejadas, en el fondo, muchas veces quedan en desmedro del trabajo que pueda hacer la Dirección General de Agua en Terreno. Pero a raíz de esta denuncia, de este requerimiento a la comunidad, el director general de Agua fue a la caleta, fue a la comunidad, en el fondo, y se establecieron una serie de acuerdos en los que se ha ido trabajando desde entonces, en el fondo, y le quiero pedir a Macarena Fernández, por su intermedio, presidenta, si nos puede dar una exposición de qué es lo que se ha hecho desde entonces. La Macarena tiene la palabra. Muy buenos días, presidenta. Saludar a todos los senadores presentes. Bueno, como bien dijo nuestro subdirector, la verdad que para nosotros como dirección regional ha sido de bastante preocupación el tema que ha planteado la comunidad en general. Si bien los recursos fueron presentados por instituciones puntuales, esto es un tema que aqueja a toda la cuenca de la Quebrada del Totoral. Y en vista de eso, posterior a que se decretó área de restricción en Totoral Bajo, nosotros tuvimos la oportunidad de que nuestro director nacional viajara a la zona y se hizo una reunión en terreno en una sede que nos proporcionó la misma comunidad. Esta reunión fue de carácter informativo, asistió mucha gente, tuvo mucha participación y principalmente se enfocó en lo que estaba mencionando nuestro subdirector hoy día, de en el fondo poder clarificar el proceso de sectorización y de otorgamiento de nuevos derechos, así como sentar las bases de los trabajos que podíamos ir realizando de ahí en adelante en vista de poder mejorar la gestión de la cuenca. Y en base a eso se comprometieron varios hitos, de los cuales el primero, bueno, era la revisión del recurso de reconsideración presentado por la comunidad, de manera tal que se asumió por parte de la dirección poder emitir un nuevo informe donde se actualizase la demanda con fecha al 30 de septiembre de este año. Por lo tanto, ese compromiso, de alguna manera, la dirección lo ha asumido de buena forma. En segundo lugar, se asumió, o sea, más bien la comunidad nos planteó su preocupación por el agua potable rural. En ese sentido, la Dirección Regional realizó las gestiones con la Dirección de Obras Hidráulicas de la región de Atacama y le solicitó que si pudiese realizar un estudio de estimación de caudales de reserva, ya con una proyección de 50 años para una totalidad de 969 habitantes, ya a 50 años. La DOH realizó su informe en el cual nos indica que con esa proyección necesitamos reservar un caudal de 2.21 litros por segundo, lo que equivale a un caudal anual de 52.170 metros cúbicos. Ya el APR de Totoral hoy día cuenta con 2 litros por segundo, entonces una vez que se realice la solicitud por parte, o sea, que se tramite esta solicitud de los 2,21 litros para la comunidad, ellos podrían optar a 4,21 litros por segundo.
ya de aquí a 50 años. Por lo tanto, ese lado estaría cubierto y obviamente que a nosotros nos interesaba de sobremanera, ya que nuestro principal enfoque siempre es el abastecimiento para el agua de la población. Otro compromiso que se adoptó en ese momento era que la dirección iba a realizar una serie de fiscalizaciones en terreno en ambos sectores hidrogeológicos, tanto Totoral Alto como Totoral Bajo. Estas fiscalizaciones fueron realizadas en el mes de julio, posterior a la visita del director nacional a terreno. Principalmente iban enfocadas a extracción no autorizada de agua bajo el artículo 163 del Código. Se fiscalizaron 5 pozos en total, un pozo en el sector de Totoral Bajo y 4 en el sector de Totoral Alto. De estos 5 pozos, solo 2 contaban con las obras necesarias para poder hacer uso de ejercicio del derecho. Por lo tanto, lo que corresponde ahí como servicio es incluirlo en el listado de patentes por no uso del año que viene en curso. Según lo que indica el artículo 129 del Código de Aguas. Ahí bueno, hay unas fotos de los pozos que efectivamente muestran o dan cuenta de que no tienen las obras necesarias para poder alumbrar el recurso, y al costado están los números de expediente, sus coordenadas, y efectivamente los expedientes están en tramitación aún. Otro punto que de alguna manera se nos hizo ver es que la dirección no contaba con pozo de monitoreo en el sector. Por lo tanto, se propuso ampliar nuestra red hidrométrica regional, incorporando un pozo a la red piezométrica. En ese sentido tuvimos súper buena acogida de la gente, que nos facilitó un pozo que estaba en desuso, que fue construido hace muchos años atrás. Nosotros hicimos las gestiones con nivel central. Hoy día ese pozo está incluido en el Banco Nacional del Agua, ahí se puede ver su número. Las primeras mediciones se comenzaron a realizar en el mes de septiembre. Está ahí su nivel, ¿cierto?, que indica 2 metros de profundidad, ¿cierto?, la napa. Y este pozo, al ser incluido en nuestra red hidrométrica regional, será monitoreado como el resto de los pozos mes por medio, es decir, la próxima medición nos corresponde realizarla en el mes de noviembre. Por aquí hay un mapa donde muestra el punto exacto donde se encuentra el pozo. Esto está en Totoral Bajo, ¿cierto?, en el Chac de Totoral Bajo, y aguas arriba de nuestra estación meteorológica Totoral, que es una estación, ¿cierto? Este pozo viene a complementar la información que nos brinda esta estación, de manera de manera conjunta, en el fondo, poder tomar mejores decisiones para la gestión de la cuenca en general. Y aquí se muestra este gráfico, muestra la data histórica de la estación meteorológica Totoral, donde se ven, digamos, los pics de los grandes eventos hidrometeorológicos que ha tenido la región en el año 87, 97, así como en el 2015, 2017, con fecha actual, ¿cierto?, al año 2019. Si bien nosotros asumimos la tarea de poder actualizar nuestro informe, el informe 378 de diciembre del año pasado, hay aspectos que de alguna manera no estaban considerados y que requerían cierto financiamiento que el servicio no cuenta, digamos, en este momento para poder realizar. Y en ese sentido se barajó la posibilidad de poder realizar un estudio puntual que es de geofísica en el sector, de manera tal de poder ampliar nuestro conocimiento del acuífero y con esto poder actualizar todo lo que es el modelo hidrogeológico conceptual de la quebrada. Ya este es un estudio técnico que nos permite de alguna manera ajustar la ubicación de la napa freática, conocer la geometría del acuífero, la estratigrafía del suelo, así como el volumen embalsado en dicho acuífero.
con apoyo de nivel central, ¿cierto?, del Departamento de Administración del Recurso Hídrico, se llegó a la conclusión que se tenían que contemplar, este estudio se iba a realizar a través de prospecciones geofísicas, ya con dos métodos que son bien técnicos, que uno es el método gravimétrico y la otra es la estratificación de electromagnético coincidente, ¿cierto?, donde se propuso hacer 25 perfiles geofísicos y en cada perfil aplicar 230 estaciones, tanto gravimétricas como de TEM. Ya este valor, este estudio tiene un valor aproximado de 47 millones y ahí lo que nosotros propusimos es apalancar recursos a través del gobierno regional, y en ese sentido el día 20 de agosto del presente año se hizo una presentación de dicho estudio a la CECIRA, que es la Corporación para la Competitividad e Innovación de la región de Atacama. Ya en primera instancia su directorio aprobó la disposición de los recursos para este estudio, y hoy día estamos a la espera de poder concretar eso en una próxima presentación que se debe hacer ante el Consejo Regional. Este estudio de geofísica en particular viene acompañado de ciertas labores que asumió también el servicio, como son una campaña de terreno, donde en el fondo se catastran los pozos ubicados en el sector, se realizan mediciones de los niveles con GPS diferencial, y por otra parte se visualiza la vegetación nativa tanto en su extensión como en su temporalidad. En ese sentido ahí también vamos a tener que hacer un trabajo regional con CONAF para pedir su apoyo, digamos, en este punto en particular. Esas son las gestiones, Presidenta, que se han realizado a nivel regional. Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa, como lo ha planteado la comunidad, más allá del tema intrínseco de sequía, de escasez que tiene la región. Si bien hemos ido avanzando en la totalidad de los compromisos, creemos que el nivel del acuífero, como mencionaba nuestro subdirector, ameritan estas decisiones administrativas que, por cierto, tienen como fin poder resguardar el recurso no solo para ellos hoy día, sino que también para las generaciones futuras en la guerra totoral. Muchísimas gracias, señora directora regional. ¿Ofrezco la palabra o ya está concluida la presentación, cierto? Señor Croco. Simplemente para recalcar, yo creo que lo hemos conversado entre nosotros varias veces en el fondo. Esto pone una vez más en evidencia la precaria situación en la que se encuentra la Dirección General de Aguas. Efectivamente, hoy día nosotros estamos enfrentando este tipo de problemas, estas crisis, y no estamos siendo capaces de ir a mitigarlas antes de que se produzcan. Efectivamente, esto que ocurre en la quebrada del Totolar, efectivamente se pudo haber evitado en el fondo si es que la Dirección General de Aguas hubiese contado con más recursos, en el fondo, con más capacidad de realizar los estudios necesarios, en el fondo, para poder tener esta información actualizada periódicamente. Personalmente creo que es ahí el desafío más grande que tenemos en los próximos años. Efectivamente, a mí me encantaría poder dar cuenta de cada gota que tenemos en el país, dónde está, quién la tiene, quién la está usando, quién no la está usando. Distamos mucho de esa capacidad como Dirección General de Agua. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío, y que si no lo hacemos en conjunto no vamos a superar esta crisis que estamos enfrentando. Muchas gracias, señor Croco. Se ofrece la palabra, senador Juan Castro. Comentemos aquí este tema es re interesante, y fíjate que uno se da cuenta lo atrasado que estamos, porque si ustedes no tienen hoy día los recursos para poder hacer estos estudios, malamente van a tener respuesta, y lo que uno ve que se siguen perforando, llamemos pozos profundos en diferentes partes del país, y yo creo que ahí tenemos una falla tremenda, porque no tenemos conocimiento de cuántas reservas tenemos. Aquí ustedes están viendo que con 2 litros 21, estamos hablando de casi 1000 personas, ¿cierto? Las que viven en la zona. Mira, 1000 personas es nada. Piensa que tenemos
la cantidad de personas que viven en otras cuencas, esta debe ser una de las cuencas más chicas que debe haber de los acuíferos más pequeños que tenemos en el país, ¿no es cierto? Y tenemos dificultades. Imagínate cuando se nos acrecentan las dificultades donde tenemos millones de personas. Ese es el problema. Por eso yo creo, y de verdad que lo digo con alta responsabilidad, creo que nosotros hoy día como país se debería suspender toda construcción de pozo profundo. Porque, ¿qué es lo que uno ve? Mira, cualquier persona quiere surgir, quiere trabajar y tenemos nosotros la agricultura. Entonces un tipo que tiene las intenciones de hacer una plantación en un secano, lo primero que piensa es perforar. No les llamemos imposible perforar porque si el tipo va a hacer una plantación grande, eso significa que va a gastar los recursos necesarios para hacer pozos profundos y va a alumbrar agua y después, por un lado, le cuesta informar rápidamente a la DGA, pero ya alumbró agua. Y alumbró agua una cantidad importante de litros por segundo, y con eso él empieza un proceso de trabajo y de plantación. Y nos encontramos de que el tiempo que pasa para que le reconozcan ese alumbramiento, el tipo ya está produciendo fruta. ¿Cómo le quitas después ese derecho? Entonces es un tema muy complejo. Por eso y no sabemos nosotros cuántas reservas tenemos en cada uno de estos acuíferos. Ahí tenemos una tremenda, llamemos, responsabilidad como país de poder saber y ver si efectivamente es tan grande la reserva que tenemos, porque a veces uno conversa con personas y dice, no, si hay mucha agua. Yo he escuchado conversaciones a personas del mismo ministerio de que es más fácil infiltrar agua que hacer un embalse. Yo no sé si sea más fácil o sea lo mismo, o tenemos este embalse gigante bajo el subsuelo. No lo tengo claro. ¿Cuánto seamos capaces de almacenar en el subsuelo? Y ese es un tema que debe preocuparnos, porque si estamos con este problema de escasez hídrica, yo creo que toda la reserva que nosotros podamos tener bajo el subsuelo debería ser exclusivamente para consumo humano. Esa sería mi postura hoy día, entendiendo que la agricultura es importante, entendiendo que hay un tema de desarrollo, de crecimiento de sectores y que la gente lo necesita, porque el desarrollo, como digo, el crecimiento forma parte también de los recursos que el país necesita para sus gastos. Pero mientras no tengamos estos estudios, yo la verdad que habría suspendido toda construcción de pozo profundo. Habría liberado solamente los APR y los consumos para las zonas urbanas que son necesarios. No sé, Presidenta, qué otra cosa más. Este día, si es cierto, vinieron personas ahí de Toral con la preocupación, y por eso se pide invitar, porque se decía que se habían autorizado, así poco menos que sin mayor información, a unas personas a hacer unos pozos y que seguramente iban a hacer plantaciones. Y me da la impresión que en esta zona no hay gran agricultura. Me da la impresión que no hay gran agricultura, solamente gente que vive por el sector y que son en el fondo lugareños, que han vivido siempre en el lugar. Entonces, si tienen dificultades ahí, imagínate cómo vamos a tener dificultades más al sur. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Castro. Bueno, yo tengo una consulta y al alero del debate que tenemos del Código de Agua, porque esto está de verdad instalado justo en el capítulo que estábamos detenidos, ¿no? Estamos viendo la realidad con la norma. El tema de la constitución de derechos. Hay un procedimiento, cierto, técnico que lleva a definir si hay disponibilidad y si las solicitudes son legales, y el criterio técnico de aprobación de solicitudes de la DGA en relación a explotación y exploración de agua subterránea. Ahí hay un elemento interno, un criterio técnico que no radica en la fortaleza o no fortaleza de los estudios o los recursos que tengamos para financiar estudios.
porque la gran queja, por cierto, de la comunidad que vino era que se basaba en un estudio del año 78, que tenía que ver la realidad del 78 con la del 2018. Entonces, claro, hay debilidad institucional, hay debilidad de recursos, y es lo que hemos venido planteando hace rato, que no entendemos cómo un recurso natural esencial para la vida como el agua no tenga institucionalidad, que esté dispersa, ¿no? Está dispersa creo, en 20 ministerios, 42 instituciones, 102 funciones, todas con recursos separados, divididos. El impacto entonces en la eficiencia de la gestión y la administración es muy débil. Entonces eso es un tema que es un tema de Estado que ningún gobierno ha abordado. Nosotros durante el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet planteamos insistentemente desde esta comisión la creación de una subsecretaría al menos que coordinara, que articulara funciones, recursos y dependiendo del MOP, porque yo creo que ahí empiezan los celos institucionales, si se va a agricultura, si se va al... Pero bueno, creo que es un tema que se requiere generosidad inmensa, porque con este fraccionamiento institucional, atomización institucional, estamos muy complicados. Entonces, en la Constitución de Derechos, en zonas que se declaran de restricción y zonas de prohibición, que es el tema que estamos viendo ahora, pero en este caso el Totoral Bajo se declaró zona de restricción, ¿cierto? Después de todos los estudios, se estableció que no había capacidad y disponibilidad suficiente para entregar nuevos derechos de explotación, explotación definitiva. Entonces ahí solo se podían otorgar derechos provisionales. Eso me gustaría saber qué derechos se entregan, cuáles son, a quién, no sé si ustedes tienen esa estadística. Y por otro lado, el Totoral Alto quedó abierto, sin restricción ni prohibición. Entonces ahí donde la comunidad que vino puso el énfasis en que habían empresas, una empresa Moreno Proens, que había constituido los derechos, ¿no? Dado que no había prohibición ni restricción. Entonces eso también me gustaría conocer, porque ustedes dicen que ahora se declaró zona de prohibición, el Totoral Alto también, pero hay un periodo, hay un lapso en que se constituyeron derechos provisionales en el caso del Totoral Bajo y definitivos seguramente en el Totoral Alto. Entonces nos gustaría saber, porque ya quedaron constituidos, y como dice el senador Castro, ¿cómo le va a ir a quitar los derechos ahora a usted y van a empezar las plantaciones? O el uso que le quieran dar productivo, van a empezar. Entonces, si está puesta en duda la capacidad de disposición del acuífero del Totoral Alto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya se entregaron los derechos con una información empírica de datos que a lo mejor hoy día no arroja no arrojó la verdadera capacidad de disposición del acuífero del Totoral Alto. Entonces, ahí vamos a tener, hay un proceso en que ya se inscribieron pozos, o sea, derechos provisionales y también se inscribieron derechos definitivos, ¿no? Porque Totoral Alto estaba abierto. Y además conocer qué tipo de proyecto presentó Moreno Proens, esta empresa, qué va a plantar, y cuánta cantidad de litros por segundo solicitó al acuífero, que ya van a funcionar, aunque ya hoy día se declare prohibido, ya están otorgados. Y en eso el senador Castro tiene toda la razón, porque en definitiva, las aguas superficiales de las cuencas están agotadas, entonces las miradas están puestas en los acuíferos. Entonces, ¿cómo resguardamos que no suceda a nivel de agua subterránea lo mismo que hoy día no sucede con las aguas superficiales? Entonces creo que ahí, pese a las limitaciones económicas y técnicas que pueden tener las instituciones, no sé, hay un tema de técnico y de sentido común y de resguardo del bien común que es la comunidad en su totalidad, que se pueden aplicar. Porque claro, acá se señala la directora que está resguardado el consumo de agua para los APR, o sea, el suministro de agua para los APR, que van a aumentar, incluso este estudio dice a 4 litros y tanto. Está bien, eso está resguardado, pero también hay pequeña agricultura que hoy día ven sucumbir sus posibilidades, dado que quedaron unos con derechos provisionales, el otro con derechos definitivos,
Y quisiera yo particularmente la información, los derechos que están entregados en la zona de restricción, en la zona que quedó abierta, y el tipo de plantaciones o de actividad productiva que se va a instalar en el Totoral Alto, a través de esta demanda, de solicitud que hubo de esta empresa que nos señaló la comunidad. Eso. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, una pequeña precisión. El estudio del 78 no se refiere en estricto rigor a aguas, se refiere a la geofísica, o sea, al terreno, en el fondo, a la geología del terreno. Por eso se toma en consideración. El 2010 se hace un análisis de disponibilidad que el 2018 se actualiza, ¿ya? Ahora, el ejercicio del análisis de disponibilidad tiene que hacerse recurrentemente. Efectivamente, nosotros hoy día hemos operado en una lógica de hacer análisis o modelaciones de disponibilidad de los acuíferos que terminan empastadas en una estantería, en el fondo, y a la hora de tener que hacer un reanálisis, tenemos que darnos el esfuerzo y tenemos que hacer las inversiones necesarias para poder actualizar, en el fondo, muchas veces la tira de datos. Yo creo que la ley aprobada el 2018 sobre control de extracciones, de monitoreo de extracciones efectivas, en la medida que seamos capaces de conectarlos, en el fondo, esos datos con los modelos, efectivamente nosotros podemos generar un sistema que se vaya retroalimentando, en el fondo, con el comportamiento de los acuíferos. Ahora, tal como decía usted, en el caso de la zona de prohibición de Totoral Alto, que se acaba de declarar, en el fondo, y que de hecho todavía está a la espera de toma de razón, hay derechos constituidos en calidad de definitivos, en el fondo, y que de acuerdo a las normas legales pertinentes se podrían ejercer en plenitud. Y aquí es donde la Dirección General de Aguas nos vamos a tener que remangar la camisa, en el fondo, y poner en ejercicio una disposición legal que es bastante nueva, que no se ha ejercido todavía, en el fondo, dado que tenemos que en el fondo, capacitarnos mucho mejor, que es esta medida de reducción temporal del ejercicio. Porque una cosa es la constitución del derecho de aprovechamiento de aguas, en el fondo, y lo que ello garantiza, pero otra cosa dice relación con el ejercicio. Y el ejercicio es mucho más evidente en el caso de las aguas superficiales, en el fondo, porque si no hay agua en el río nos tenemos que repartir el agua que hay. Pero en el caso de las aguas subterráneas eso es más complejo, porque en el fondo si es que la napa baja y yo tengo la capacidad económica de profundizar mi pozo, por ejemplo, el que tiene más plata finalmente es capaz de levantar más agua. El que tiene capacidad de pagar en el fondo una cuenta de luz o una cuenta de petróleo más grande, en el fondo tiene capacidad de levantar más agua. Entonces, así las cosas, yo creo que nosotros tenemos que evolucionar a un mejor análisis y comprensión del comportamiento de los acuíferos. El primer ejercicio en materia de reducción temporal de ejercicio lo estamos tratando de implementar en las cuencas del Ligua y Petorca, en el fondo, que es la punta de lanza, en el fondo, en todas estas líneas de innovación. Porque en estricto rigor, para poder implementar una medida de reducción temporal, yo tengo que ser capaz de tener controlado el caudal que están extrayendo todos los titulares de derecho a aprovechamiento de aguas, porque no me vale nada decirle, oye, bájeme a la mitad y no tengo cómo medir el cumplimiento o incumplimiento. Entiendo que ya se decretó la orden en la región para empezar a implementar sistemas de control de extracciones. Lo que debería ocurrir en el fondo de forma progresiva en los próximos años, partiendo por los caudales más grandes en el fondo y dando más plazo en el fondo para que caudales más pequeños puedan ir instalando en sus pozos sistemas de control de extracciones y empiecen a levantar y enviar la información a la DGA. Con esa información, en el fondo, yo creo que nosotros seríamos capaces de poder decir y dar una orden al acuífero Totoral Alto de, oye, ¿saben qué? Si bien usted tiene derecho a 100, dadas las condiciones del acuífero, tienen que reducir sus extracciones a la mitad porque esto está comprometiendo la disponibilidad de los recursos futuros. Y podamos en el fondo ir tomando medidas que vayan retroalimentando el modelo y que puedan permitir en el fondo ver cómo se comporta. Efectivamente, un acuífero bien administrado en el fondo puede permitir en algunos momentos sacar más agua en el fondo, siempre considerando el límite de lo que se constituyó como derecho, y en otros momentos en el fondo tener que restringirse aún más para efectos de mantener en el fondo el agua disponible en el acuífero. Y hay un gran ejercicio que tenemos que hacer, estamos trabajando por fortalecer la comunidad de aguas subterráneas, en el fondo, que al final de cuentas ejercen un rol de policía y vigilancia territorial, independiente de las facultades y potestades de fiscalización que tiene la DGA, en el fondo. Las comunidades de agua hoy día tienen un rol de policía y vigilancia de los cauces, de que no se roben agua entre los comuneros, en el fondo. Si es que alguien está sacando agua fuera de turno, por ejemplo, tiene una serie de medidas que pueden implementar. Pero como les comentaba en la sesión de ayer, las normas legales de comunidades de agua son de 1904, están enfocadas principalmente en aguas superficiales, principalmente enfocadas en riego, entonces nosotros tenemos que hacer un update del modelo normativo en esa línea. Y por último,
si bien podemos hacer el ejercicio de tratar de levantar la información, en estricto rigor la DGA solamente le presentan la solicitud de los derechos de aprovechamiento de agua y participa en el proyecto en la medida que sea un proyecto que entre en evaluación ambiental. Si no entra en evaluación ambiental, la DGA muchas veces no tiene el menor conocimiento de qué es lo que en definitiva se plantó y en qué se está utilizando efectivamente el agua. Me piden el derecho de aprovechamiento consultivo en el fondo, me pueden declarar que es para riego de cierta cantidad de hectáreas, pero yo no sé a la larga si es que ese derecho de aprovechamiento de agua está siendo usado para regar tuna o arándano, arroz o palto. En el fondo. Es un tema que ya trasciende la competencia de la DGA, sin perjuicio yo creo que el catastro frutícola de Cirén, en el fondo del Ministerio de Agricultura, puede tener mayores antecedentes respecto de qué es lo que en qué se utilizaron esas aguas como proyecto agrícola. Dicho esto, igual nosotros podemos poner a disposición de ustedes el listado de todos los derechos que están constituidos en la zona. El listado de todos los derechos que se constituyeron también en Totoral Bajo, en el fondo, cuál fue la línea de corte y cuáles son los derechos que se han solicitado susceptibles de ser otorgados en calidad de provisionales. Que a la fecha entiendo no se ha otorgado ninguno. De los provisionales, ¿no? Anterior a sí, ya están prácticamente todos constituidos. El derecho, perdón, Presidenta. Perdón, Juan José, solo complementar lo que estaba señalando, que respecto con cargo a estas medidas de limitación al uso que están en cuestión, digamos, no se concedió ningún derecho provisional en la zona de Totoral Bajo. La solicitud que está pendiente es la primera que está pendiente y que está optando por esos recursos es de la misma comunidad agrícola de Totoral, digamos. Pero aún la tenemos en evaluación hasta la espera de estudiar incluso el tema de la reserva, ver cómo vamos a conjugar la administración de esos derechos provisionales que generaron a raíz de esta medida. Totoral Alto, los derechos otorgados, los últimos entiendo que radican en el año 90, 2009, 2010, no surgieron a raíz de estos estudios, sino que fueron constituidos y hechos valer o nacido la legalidad con criterios anteriores a los que tenemos actualmente vigentes, digamos. Pero cuando nosotros hacemos el levantamiento de la demanda comprometida, efectivamente tenemos que considerar derechos otorgados ya sea por las normas actuales que nos rigen o por derechos que fueron constituidos incluso con anteriores con el Código del año 61. Es así que la actualización de la demanda que nos dimos cuenta ahora, el derecho que no habíamos considerado, que señalaba Juan José en la presentación, es una merced del año 60. Una merced del año 60 que efectivamente es un derecho que está otorgado con reglas de las mercedes, digamos, pero es un derecho que está constituido, es inscrito en el conservador de bienes raíces y que puede ser susceptible de ser ejercido, digamos. Entonces, como señalaba, está listado de la demanda y eso se lo podemos dejar disponible en la comisión, pero ningún derecho de aprovechamiento se ha constituido con cargo a estas medidas recientes. Hay solicitudes que están en evaluación, pero aún no hemos tomado decisiones hasta clarificar un poco toda esta problemática que ha tenido la zona Totoral. Gracias, Presidenta. Sería bien interesante para la comisión conocer, como un ejercicio, conocer el listado de los derechos constituidos provisionales, aunque sean antiguos, y de los derechos definitivos que están en Totoral Alto. Y lo otro, yo creo que es una muy buena medida el tema de la reducción temporal del ejercicio, pero eso no contraviene la Constitución, porque puede ir cualquier titular, yo no voy a decir dueño, titular de derecho a aprovechamiento, puede ir al tribunal y decir, mira, a mí, artículo 19 de la Constitución, numeral 24, inciso segundo o inciso final, me dice que a mí el Estado me entrega el derecho a aprovechamiento de agua en propiedad. Entonces le va a decir, mire usted, ¿por qué administrativamente me va a imponer una limitación al ejercicio del derecho? Entonces, eso es un tema que puede debilitar una buena decisión administrativa, pero que si uno invoca la Constitución, puede ser que quede en cero esa decisión administrativa, digamos. Muchas gracias, Presidenta. Muy buena pregunta. Porque yo creo que aquí hay un tema que es esencial, en el fondo, que la propiedad privada, en el fondo, siempre se ejerce en función del bien público. Y así como ocurre, por ejemplo, en una propiedad raíz, donde yo en una ciudad no puedo construir lo que se me ocurra, en el fondo. Yo no puedo ejercer mi derecho de propiedad a construir, en el fondo, el 100% de la superficie de mi terreno. Hay una serie de medidas legales que a mí me limitan, en el fondo, en qué es lo que puedo hacer con ese terreno, a qué lo puedo destinar,
cuánto puedo construir, cuántos pisos puedo generar en el fondo, o cuánto me puedo usar al lado del vecino. Por lo tanto, y lo mismo ocurre con muchos otros derechos en el fondo que están dentro del ámbito de propiedad, sea una concesión en el fondo, están limitados en cuanto a su ejercicio por las reglas del juego. Una cosa es que tú seas dueño de ese derecho de aprovechamiento de agua y como tal tú puedas disponer libremente de él, transferirlo, hipotecarlo, en el fondo darlo en garantía para efectos de un crédito agrícola. Pero una cosa muy distinta es lo que tú puedes hacer o no hacer con él. Efectivamente, el derecho de aprovechamiento de aguas tiene una serie de limitaciones que están contenidas en la legislación no desde ahora, en el fondo, sino que desde muy antiguo, en el fondo, que dicen relación con las limitaciones asociadas al hecho que es un recurso común. El derecho de aprovechamiento de agua, en el fondo, lo único que te permite es a extraer un caudal máximo determinado de una fuente común. Y fue el método que Chile hace muchos años determinó en el fondo que era la aproximación a este recurso común, en el fondo que te permite identificar quién es la persona a la que puede llegar a este recurso y sacar y cuánto es lo máximo que él puede sacar. Pero de ahí para abajo, en el fondo, está limitado por una serie de disposiciones que hoy día son disposiciones legales ambientales inclusive. Nosotros tenemos restricciones al ejercicio producto de consideraciones ambientales, por ejemplo, que impiden que proyectos mineros extraigan en los derechos de aprovechamiento los que tienen derecho. Porque afectan el acuífero, afectan un humedal, en el fondo, y existen una serie de limitaciones que hay que tener en consideración a la hora de ejercer un derecho de aprovechamiento de agua. En la práctica, claro, no tenemos cómo evitar que alguien vaya al Tribunal Constitucional, alguien presente un recurso de protección, en el fondo, pero tenemos confianza en que si es que esto se sustenta técnicamente bien, en el fondo, y si nosotros podemos presentar argumentos técnicos sólidos que dan cuenta de la situación del acuífero, y cómo el ejercicio indiscriminado de los derechos de aprovechamiento en ese acuífero lo que van a hacer a la larga es agotar el agua, y en definitiva el titular de ese derecho se está haciendo un harakiri, yo creo que cualquier tribunal va a sostener la posición de la Dirección General de Agua. Yo creo, presidente, que ahí a lo imposible nadie está obligado. ¿Cómo el Estado va a estar obligado a inventarle agua si el acuífero no tiene? Yo creo que sería un sentido común ahí tremendamente básico de entender que no tiene ninguna posibilidad de ser exitoso en una demanda. Si el Estado no puede inventarle agua para entregarle a él lo que en un momento se le inscribió. Pero yo creo que lo importante aquí es, mira, yo creo que toda esta experiencia de que se vivió en esta zona es la que tenemos que estar pasando para las zonas sur, porque estamos viviendo un problema difícil. Las recargas de estos acuíferos no son sencillas. Para que haya recargas tienen que haber lluvias o deshielos. Yo no sé si en esa zona tengamos muchos deshielo, yo creo que tampoco debe haber mucho deshielo. Entonces, por lo tanto, a ver, yo tengo clarito que estas aguas que tenemos subterráneas deben ser muy limitadas. Me da la impresión que no es que tengamos tremendos lagos subterráneos, pero yo creo que no es así tampoco, porque bueno, sabemos que es tierra, roca, piedra, tenemos un montón de elementos que son la masa de nuestro planeta, pero yo creo que este recurso me da la impresión que todos lo han como magnificado, como que tenemos mucha agua, mucha reserva bajo la tierra, y yo creo que no es así. Yo soy convencido de que es muy poco lo que tenemos, y como es poco lo que tenemos, yo creo que aquí hay que limitar estas inscripciones y llevarlas exclusivamente a reservas de consumo humano, porque si no tenemos deshielo, no tenemos lluvia, no tenemos ninguna posibilidad de rellenar estos acuíferos. Ninguna posibilidad. O sea, cada día van a ir bajando. Lo que sí creo que sucede, me da la impresión, más o menos entendiendo que cuando se perfora, sale poca agua, después la misma filtración de la tierra va nivelando y por eso pero lo estamos comiendo el agua que viene de otros, consumiendo el agua que viene de otros sectores. Entonces yo creo que ahí hay un tema que me parece a mí que vamos a tener que tener mucho cuidado y creo que estas perforaciones que yo sé que se hacen sin autorización y las hacen en cualquier parte, llega un camión, hace la perforación y sacan agua. Entonces ese es un tema que yo creo que debemos buscar la forma de poder controlar, sancionar, prohibir, porque el consumo humano, creo que la reserva del consumo humano
la tenemos más en este subsuelo, en muchos lugares, más que la desalinización de las aguas, que es la otra alternativa que tenemos, que es mucho más visible, y creo que va a ser posible también. Pero yo creo que estamos en una etapa de hacer estas prohibiciones, de mejorar la ley y cuidar nuestros recursos. Bueno, yo creo que lo que dice el senador Castro en relación a que los productores o los que hacen ejercicio del derecho ya otorgado, no sé si tendrán dosis de conciencia y de racionalidad para entender que el límite además está en el dato objetivo de que el agua se está agotando, porque tenemos un sobreotorgamiento de derechos en las cuencas. Si el río de Copiapó, todos lo vimos en los medios de comunicación, que estaba seco. Hubo un sobreotorgamiento de derechos, de derechos de la cuenca. Entonces, yo creo que ahí, si no vinculamos también el ejercicio de hacer modificaciones al código, de reordenar la gestión y administración del agua con el modelo económico, porque hoy día veía un programa de televisión muy temprano que todo el mundo dice cuánta agua, cuál es la huella hídrica del kilo de palta, 430 litros. ¿Cuánto es la huella hídrica de la zanahoria? 300 litros, 1 kilo de zanahoria. Pero cuando ellos decía el experto que lo que había que hacer era tecnificar el riego, ¿no? En mi región, que es tan seca como Copiapó, en la región de Coquimbo, hace mucho tiempo que hay créditos Corfo y de la CNR que tecnifican el riego. Pero eso no se ha traducido en la toma de conciencia de los productores que hacer más eficiente el riego, y por cierto se ahorra agua, esa agua no ha ido a las cuencas ni tampoco a infiltrar acuíferos. Entonces, claro, ¿qué es lo que han hecho? Ampliación de las plantaciones. En vez de tener plantado 40 hectáreas de palto, plantan 20 más. Entonces ahí hay un ejercicio también en la toma de decisiones que pasa por el modelo económico, porque si yo soy exportador de palta, quiero tener cada vez más hectareaje plantado para poder exportar más. ¿A costa de qué? A costa de sacar las cuencas, a costa de que hoy día los acuíferos estén ahí tambaleando. Entonces ahí hay un tema que por cierto es más integral, y yo creo que las personas que tienen una actividad productiva y la van a defender, si hay inversión de capital, hay riesgo, hay endeudamiento, ¿cierto?, van a defender sus plantaciones y van a decir, bueno, mire, ¿por qué usted me va a aplicar una norma administrativa de poner reducción temporal del ejercicio de mi derecho? Porque aquí hoy día se habla que el derecho es de uno. Y no se entiende nunca que un bien nacional o público solo se otorga una concesión. Entonces, cuando uno dice, le concesiono el uso del agua, porque el Estado de Chile, los chilenos y chilenas somos dueños del agua, pero usted para una actividad productiva, ¿cierto?, una actividad ecosistémica, una actividad paisajística o para el derecho humano al agua, el Estado entrega el agua. Entender que esa es una concesión y no soy dueño para siempre del derecho. Ese es el debate de fondo que tenemos, artículo 6 del Código de Agua, ¿no?, que hemos tenido ahí un poco en paréntesis para poder conversar, pero cualquier medida administrativa, creo yo, en un país que tiene una economía abierta, dinamismo fuerte de exportación a los mercados internacionales, particularmente en la agroexportación, donde está el 80%, no digo solamente en la actividad agroexportadora, pero en la agricultura el 80% del agua va para la actividad agrícola, ya sea grande, mediana, pequeña, más para la grande, digamos. Vamos a tener esa dificultad de que van a defender con dientes y muelas sus derechos otorgados, y estas medidas, en mi opinión, pueden ser son súper buenas. Creo que habría que darle validez y quizás establecerlo más normativamente en la ley que una medida administrativa que puede ser frente a esta digamos resistencia que va a existir, apelando a la Constitución de que el derecho es mío, para darle más peso, y me parece que es una muy buena iniciativa. Sí, señor Croco. Varias ideas. En primer lugar, en esta lógica de ir decretando el cierre de las cuencas, nosotros con el director general de Aguas nos pusimos en campaña, en el fondo, para transitar a un escenario donde efectivamente se decrete el
la zona de prohibición en todos aquellos acuíferos que hace años, tales como en el fondo en estos casos, no se están constituyendo derechos en el fondo por falta de disponibilidad, de manera tal de llegar a un punto en el fondo en que se logre el cierre para nuevos derechos de dichas cuencas. Hemos ido avanzando, a esta altura no sé cuántas zonas de prohibición llegamos, pero en el fondo es parte de una de nuestras metas como servicio, en el fondo, sincerar qué es lo que está pasando con estos acuíferos. Y efectivamente, si no se están constituyendo derechos hace décadas, declarar la zona de prohibición, en el fondo, y dejar de mantener esta lógica de que el acuífero todavía está abierto y susceptible de nuevos derechos. Eso por un lado. Claro. Por otro lado, yo creo que nosotros somos parte del problema, en el sentido que hoy día estamos girando de una cuenta de crédito aguas subterráneas cuya cantidad, en el fondo cuánta nos queda todavía en la línea de crédito, no la conocemos. Y efectivamente lo que va pasando en la larga es que los titulares de derecho a aprovechamiento de aguas, en el fondo, al estar en este ámbito de la ignorancia, en el fondo, y al estar haciendo uso de un recurso común, pero de forma unitaria, extraen en el fondo lo que ellos estiman o lo que ellos se encuentran habilitados para extraer, sin tener una visión de lo que está pasando a nivel global. En el caso del agua superficiales fue mucho más simple, porque efectivamente es más fácil pillar a alguien que está con la compuerta abierta en medio de un periodo de sequía, por ejemplo, en un periodo de turno, que a alguien que está operando un pozo en el fondo, porque la modelación de cómo se comporta ese acuífero es más compleja. Y ahí, como les comentaba, yo creo que tenemos un gran desafío. Tenemos que poner a la luz pública, en el fondo, esta información. No basta con que la Dirección General de Aguas construya modelos, en el fondo, y los deje disponibilizados para los técnicos, en el fondo, y para la gente. Nosotros tenemos que ser capaces de diseñar modelos de manera tal que en la escuelita rural lo entiendan y lo manejen, en el fondo, y sepan exactamente qué es lo que está pasando, y sepan exactamente qué es lo que pasa si es que este año no llueve, qué es lo que va a pasar el año siguiente, en el fondo, con la napa subterránea, en el fondo, y cuáles van a ser las medidas, en el fondo, para poder paliar esa crisis. Y por último, la propuesta de la reducción temporal del ejercicio está en el Código de Agua, eso es para fortuna nuestra. Y el 2018 fue mejorada en su redacción, permitiéndole ahora a la Dirección General de Aguas actuar de oficio. En la indicación sustitutiva del Ejecutivo hay una serie de disposiciones que estuvimos discutiendo ayer en el fondo que tienden a mejorar incluso esa disposición, pero yo creo que con las medidas, con las normas tal cual están hoy día, efectivamente existe la potestad de la Dirección General de Aguas de implementarla. El paso que nos falta es que efectivamente exista alguna forma de controlar en el fondo esta medida. Por otro lado, podamos poner en evidencia cuáles son los efectos de la medida, porque en la práctica, si yo les planteo a ustedes que se reduzcan a la mitad de lo que ustedes tienen derecho a ejercer y no tienen ningún feedback de lo que está ocurriendo en el fondo, o cuál es la mejora de lo que está pasando con el acuífero, cómo su renuncia al ejercicio de un derecho de aprovechamiento de agua en el fondo produce una mejora global, es altamente probable que alguno de ustedes o alguno de nosotros en el fondo se vaya a descolgar del sistema y trate de abastecerse. Con mayor razón si es que la capacidad de fiscalización de la DGA es tan reducida como lo es hoy día. De ahí que es tan importante tener control de extracciones, es tan importante tener estos modelos en el fondo y poder sincerar qué es lo que está ocurriendo con estos acuíferos. Una consulta, ¿hay sistemas de medición satelitales hoy día que uno pueda ver, que se vea y diga, mira, este es un acuífero, y este acuífero, según las mediciones, pueden ver la cantidad de agua que tiene en metros cúbicos? Porque cuando uno ve el tema de la minería, yo tengo entendido que hoy día hay satélites que te toman y dicen, mira, aquí hay un mineral no sé, de cobre, de hierro, entonces ellos, eso se percibe, y los volúmenes también los perciben ellos con todos estos equipos. Yo me imagino que para el tema del agua debe haber también sistemas llamemos satelitales, que pueden a uno decir más o menos la cantidad el porte del acuífero y las cantidades que puedan tener de reserva de agua. Existen metodologías, en el fondo, hoy día no basta una imagen satelital simplemente como poder decir, oye, de esta foto yo infiero cuánta agua hay. Hay metodologías a través del uso de imágenes radar y el cruce con información geofísica que más que poder determinar la cantidad de agua disponible permiten inferir dónde hay agua, dónde se producen grietas, en el fondo fisuras o profundidades donde es factible encontrar agua. Y hay una serie
de historias de éxito utilizando estas metodologías. Ahora, para poder cuantificar efectivamente la cantidad de agua que almacena el acuífero es necesario ya ir a hacer geofísica en terreno, hacer en el fondo mediciones con radar o sea, hay que hacer un análisis más territorial. El uso de imágenes satelitales es muy útil a la hora de fiscalizar, por ejemplo. En el fondo. Nosotros hoy día estamos implementando metodologías que nos permitan a través del uso de imágenes satelitales detectar qué predios están bajo riego y en consideración a la superficie y a los derechos de aprovechamiento determinar si es que eso es el agua disponible en el fondo que tienen para regar esa cantidad de hectáreas o está usando más agua de la que tienen disponible para usar esa cantidad de hectáreas y en función de eso teledirigir una fiscalización. Oye, y los estudios son muy caros de estudiar un acuífero para conocerlo bien y tener todas sus dimensiones en términos de extensión, profundidad. ¿Son muy caros esos estudios? Hoy día sí. O sea, hoy día dentro de la capacidad de inversión que tiene la DGA no tenemos la capacidad de hacer en el fondo esto a nivel nacional de una buena vez. Ya. Por eso en el fondo nos pusimos en campaña de esta lógica de lo que hemos conversado, los planes estratégicos. En el fondo, la idea es que esos planes estratégicos o master plan en temas de recursos hídricos consideren en este análisis más en detalle, generar modelos de cómo está comportándose el acuífero, cuál es la capacidad del acuífero, que consideren un balance fino en el fondo, es decir, cuánto es la disponibilidad real. Para estos efectos estamos usando como base la actualización del balance hídrico nacional, que la anterior era del año 87. Estamos publicando a fines de este año la actualización del balance hídrico nacional, que nos va a permitir determinar en el fondo las correntías en píxeles de 5 por 5 kilómetros, o sea, con un muy buen nivel de detalle, la pluviometría en el fondo, tanto que nos va a poder determinar, nos va a poder permitir determinar la cantidad de recarga que está recibiendo un determinado acuífero y en función de eso poder generar modelos nuevos con esta lógica que les he ido comentando, de ponerlo a disposición de la comunidad, ponerlo a disposición de la academia, ponerlo a disposición, en el fondo, el día de mañana de las escuelas rurales para que entiendan cómo se está comportando el acuífero. Es caro, sí, esperamos que en la medida que vayamos generando, en el fondo, mayor demanda por estos estudios, haya más y más interesados en realizarlo. Hoy día estamos con 10 cuencas priorizadas. La idea es de aquí en los próximos 3 años, en el fondo, llevar 40 cuencas de las 101 cuencas del país. Y la proyección, en el fondo, lo que esperamos es que de aquí a 10 años podamos tener, en el fondo, estos planes estratégicos en las 101 cuencas del país. Ahora, si tuviéramos más plata y más gente, en el fondo, porque hoy día la limitación no solo es plata, sino que hay funcionarios, en el fondo, que puedan hacer la inspectoría fiscal de estos estudios. Podríamos hacer estas gestiones más rápido, en el fondo, más expeditas. Estamos con las direcciones regionales haciendo los esfuerzos para, por ejemplo, ir buscando financiamiento en los gobiernos regionales, pero muchas veces nos encontramos limitados porque las competencias, en el fondo, para poder hacer una evaluación de un estudio de estas características, están radicadas en el Departamento de Estudios de la Dirección General de Aguas, departamento que hoy día tiene 6 funcionarios. Entonces, siempre volvemos un poco a lo mismo. Créannos que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por dejar instalado en el fondo todo lo que es control de extracciones, que es un desafío en el fondo que nos impuso el gobierno de la señora Bachelet, que estamos completamente alineados. Queremos sumar a eso en el fondo la idea de esta modelación para poder hacer una caracterización de las cuencas en el fondo en detalle, de manera de el día de mañana poder tener información más fresca, información que se retroalimente, información que sea más útil y que sea fácil de comprender por todos los mortales. El agua es un recurso común y por lo tanto nosotros la información de los recursos hídricos deberíamos tratarla como tal, en el fondo, como una información respecto a un recurso común. Y ese también es uno de nuestros grandes desafíos por delante. Y en la actual propuesta de ley de presupuesto, ustedes no han incorporado, por ejemplo, un programa, una glosa, y que creo que nosotros podríamos perfectamente bien acá ser parte activa, porque el cambio climático no es solamente un titular o decir, mira, que lo estamos pasando mal, sino que es una realidad que está y que no podemos seguir enfrentando, yo soy embajadora en esto, con los mismos instrumentos y los mismos recursos que tenemos hasta ahora. Por ejemplo, el que más anacrónico que este decreto de emergencia agrícola, si no, que permite cavar pozos. Y como dice el senador Castro, empiezan a cavar pozos por todos lados sin saber si hay disponibilidad, qué es lo que contiene el acuífero.
Entonces, si ustedes levantan un programa, ¿cierto?, de modelamiento, no sé, de estudio profundo, de medición de los acuíferos, para el control de extracción, o sea, un programa completo con todos los elementos técnicos que ustedes nos han planteado, podría ser parte de este debate presupuestario. Si ustedes no lo han levantado, creo que de esta comisión lo podemos levantar. Porque nos dicen el decreto de emergencia agrícola. Y la pelea que hay en Combarbalá, por ejemplo, en mi región, que es casi un semidesierto, es decir, mire, el señor tanto que cultiva palta me está acabando un pozo al lado del mío, que yo tengo un media hectárea para regar unos limoncitos y además me está haciendo el pozo al lado del APR. Entonces, en la medida que hoy día, desde el propio Estado, damos señales, y no normalmente el gobierno nomás, sino que hemos enfrentado las catástrofes hídricas, la sequía con los mismos instrumentos, es como el cuento del tío, es decir, bueno, la catástrofe viene en nuestra región y creo que la región de Atacama también, hace rato que estamos, por las características semidesérticas de las regiones, hace rato que estamos con el cambio climático instalado, pero en todo tipo de actividad. Y creo yo que podría ser un quiebre importante para empezar a demostrar que el Estado desarrolla nuevos instrumentos asociados a la profundidad del cambio climático, el que pensemos estos instrumentos que ustedes conocen cómo construirlo y lo pensemos asociados a recursos y que podemos empezar a dar la pelea ahora desde esta comisión. Yo creo que hay total disposición. Hemos trabajado con el senador Castro, con la senadora Carmen Aravena, en agricultura, de verdad, bastante sintonizado, porque entendemos la gravedad, la profundidad del problema que están viviendo nuestras regiones. Bueno, el Maule ya está empezando, en la zona del senador Castro, está empezando a mostrar que de ahí también el cambio climático está haciendo sus estragos. Entonces, creo que podría ser recordárselo a las autoridades de la DGA, sí, que levanten este programa. Presidenta, bueno, todos los ministerios piden altos recursos, esta es la fecha que están pidiendo recursos, entonces obviamente que los recursos son limitados, no alcanza para todo, pero yo creo que aquí hay prioridades, y yo creo que la prioridad, el tema que estamos viviendo hoy día de escasez hídrica, todos estos problemas que tenemos hoy día, el cambio climático, es una realidad que tenemos que ser capaces de enfrentarla, pero con decisión. Y yo he escuchado varias veces cuando decimos, y que es muy fácil de perderse, que cuando de repente se dice, oye, es que va a crear una subsecretaría del agua. Mira, cuando uno empieza ya a pensar que vamos a crear otra institucionalidad para poder controlar y concentrar, yo creo que a mí no me gusta mucho eso, me gusta cuando la autoridad toma decisiones. Y yo creo que nosotros tenemos una Dirección General del Agua, y para mí es la mayor, llamemos, institución que tenemos y que tiene la responsabilidad de controlar, de fiscalizar, de medir, de tomar decisiones. Y ahí es donde de repente yo encuentro que tampoco toma las decisiones. Y a mí me duele, y estos días tuve el ministro de Agricultura, el ministro de Obras Públicas en la región, una mesa del agua, fantástico. ¿Y a qué conclusión llegamos? Porque uno espera conclusiones. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esta mesa del agua? Cero. Y se lo dije a ambos ministros. No me gustan estas mesas que no llegamos a nada. Si la institucionalidad la tenemos, lo que tenemos que ser capaces de que la institucionalidad tome la decisión. Y las autoridades deben ponerse rojas una pura vez nomás. Pero se toma la decisión con pantalones, con decisión, de tal manera que nadie pueda aprovecharse y abusar de lo que estamos hoy día cuidando, que es el recurso hídrico. Y a mí me duele tanto este tema porque nosotros tenemos en la región del Maule una laguna, la laguna del Maule, el corazón de la cuenca, la cabeza o el corazón, lo más importante de la cuenca del río Maule, la laguna del Maule, donde nace toda el agua y la reserva que tenemos para la agricultura y para el consumo humano y a lo mejor para rellenar estos acuíferos si es de que sea necesario. Y la verdad es que cuando uno empieza a analizar lo que sucede y lo que ha sucedido años atrás y seguramente lo que va a seguir sucediendo hacia adelante, que nadie toma decisiones. Y a esta laguna se le sacó agua abril, mayo, junio, hasta el 22 de julio. Y hoy día me dicen a mí que tenemos escasez hídrica
que tenemos problemas de agricultura, que no tenemos agua, y le sacamos en pleno invierno, se usa para generación. Y yo entiendo hoy día, y con la información que uno tiene, la generación es importante, estamos de acuerdo que es importante, pero si tenemos ¿qué es más importante, la generación o el agua para riego, para poder consumo humano? Yo creo que nos sacamos nada con tener mucha generación si no vamos a tener agricultura o no vamos a tener agua para beber. Entonces, es ahí donde yo digo, ¿cómo la autoridad, que en este caso para mí debería ser la DGA, dar la indicación, no se puede sacar agua en invierno? Porque se supone que vamos a tener el próximo año también un año complicado. Y lo que se saca agua en invierno, la verdad que esa agua va a dar al mar. Y resulta que la generación, hoy día tenemos generación de eólica, tenemos generación solar, que tengo entendido que tenemos nosotros sobreproducción de energía hoy día. Y si tenemos sobreproducción de energía, usemos aquellas energías que no nos ocasionan un daño, como lo ocasiona hoy día el tema hidráulico. Y esas son medidas que creo que se deben tomar. Entonces, en esta mesa del agua de la región del Maule, yo encontré que conversamos, nos escuchamos, nos dieron el diagnóstico, que lo sabemos todo el diagnóstico, ya estamos todos claros con el diagnóstico, pero decisiones, ¿dónde están las decisiones? Y ahí es donde uno espera que la autoridad diga, mira, este año no se saca más agua, o se saca hasta marzo, y de marzo se cierran las compuertas, y todos estos embalses se deben tratar de recuperar si es de que tenemos nieve o tenemos lluvias. Decisiones, y esas decisiones son las que a mí me encantaría que la autoridad las tomara. Independiente que vamos a tener, por otro lado, los lobbies, las presiones para poder generar, porque la generación, ustedes saben que tienen más tiempo y más recursos para hacer lobby. Y ahí es donde uno espera que la autoridad tenga una firmeza pensando en el bien social, el bien del país, y no a lo mejor en esta actividad económica que puede ser reemplazada, como digo, por hoy día energías que son renovables y que no nos ocasionan dificultades. Y tengo entendido que estamos con una sobreproducción de energía y que eso también nos permitiría, a lo mejor tener la posibilidad también de bajar algunas centrales hidroeléctricas, centrales que funcionan a base de carbón, que también contaminan. Creo que nos ayudaría un poco a eso y darle la prioridad tendría que tener todas estas energías que son, llamemos, renovables, como la eólica y la solar, que me parece que están creciendo en el país y en buena hora. Muy bien. Me ha pedido la palabra don Elir Rojas, que es geógrafo y que permanentemente está en nuestra comisión representando a Naciones Unidas en esta comisión. Gracias, presidenta. Sí, creo que es necesario también hacer un repaso, una línea histórica. La cuenca del Copiapó tiene un estudio muy interesante del año 80 que establece un plan maestro de acción inmediata, dice, sobre la gestión de esa cuenca. Se llama Plan Maestro de Acción Inmediata para el Desarrollo de los Recursos de Agua y Suelo del Valle de Copiapó, realizado por la Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas del año 80. Y hay otro específico del río Huasco también, que es del año 82. Es decir, tenemos dos estudios bastante buenos que son previos al código vigente. En consecuencia, si consideramos eso, y después, porque ya que hicieron referencia a un estudio esa tesis del año 76, que no la he estudiado, no la conozco, y posteriormente el año 86, que lo traje justamente para que lo pudieran ver, lo que se refiere a los acuíferos de la región de Atacama. Este mapa hidrogeológico de Chile del año 86 no se realizó una actualización. Y aquí tenemos todos los acuíferos del país, realizados por el Comité Hidrológico, el CONAPI chileno, junto con la Dirección General de Agua y el MOP. Entonces, información tenemos. Obviamente es muy necesario aplicar más tecnología, aumentar recursos, porque claramente la Dirección General de Agua, con el personal que tiene y los recursos que tiene, está muy limitado. No solamente en cantidad, sino que en los profesionales y especialistas específicos que necesitamos para este tipo de estudios, especialmente hidrogeólogos, ¿ya? Que vean dónde vamos a buscar y encontrar y disponer de agua en forma racional y bien usada para los próximos 100 años. Cito solamente el caso de Holanda, que tiene un plan de acción y de
plan de adaptación para cambio climático, Holanda, para los próximos 100 años. Y nosotros ni siquiera hemos revisado que hemos cumplido del plan de adaptación a cambio climático que está vigente del año 2017. No olvidamos de eso. También aquí en estos estudios hay un informe que se hizo para la Convención Internacional de Aguas. Entonces tenemos una historia de estudios, de trabajo, de experiencia. Veamos quiénes son los geólogos, los hidrogeólogos que trabajaron en esto y dónde están. Porque ese conocimiento necesariamente debe ser traspasado, debe ser acopiado y acumulado y procesado en el Departamento de Estudios que tiene la propia Dirección General de Agua. En eso concuerdo con usted, con el senador Castro, en cuanto a que es por algo que se llama Dirección General de Agua. Y si logramos reorganizar toda esta superestructura que tenemos dispersa con un gasto de 3.500 millones de dólares al año, disculpen el término que voy a ocupar, pero en la burocracia del año, en la burocracia del agua, del sistema público en Chile, eso es lo que estamos gastando por ley de presupuesto. Es simple. En la ley de presupuesto, hacer un ticket en todo lo que diga agua. Y se van a sorprender de la suma que le va a reflejar aquello. Eso es lo que gastamos como país de nuestros impuestos. En cuanto a la consulta del senador Castro de tecnología, las imágenes de satélite más que nada nos sirven para conocer lo que tenemos de la superficie hacia arriba. De las superficies hacia abajo es más complejo porque tenemos diferentes estructuras y capas que limitan la penetración de algunos sistemas de recogimiento, de recoger imágenes. Para eso usamos radar en agua subterránea o lo que se ocupa en forma permanente en la región de Magallanes, que en términos coloquiales se llama sísmica, que es un sistema que permite detectar perfiles de 2.000 metros de profundidad, 2.500 metros de profundidad. Estamos hablando de la altura del Cerro del Roble. Y esa tecnología que se ocupa ahora, que se puede ir a ver, lo ocupan algunas empresas británicas, para buscar gas y petróleo, refleja inmediatamente donde hay agua. Y si vemos en este mapa, por ejemplo el 86, este mapa hidrológico, los acuíferos de Magallanes, quedaríamos sorprendidos como reservas. Reservas estratégicas a largo plazo, que pueden ser trasvasijadas, transportadas mediante buques cisterna, etcétera. Tecnología sobra, tenemos mucha tecnología. Los hidrólogos ocupamos una frase que dice: dime qué agua tienes y dime qué agua quieres. En consecuencia, lo que tenemos es una necesidad urgente de algo que concuerda con usted también, senador: prioridad. Estamos con la convención de certificación y se queda vigente, no nos hemos hecho cargo de ejecutar todas las inversiones y acciones para que lo que dijimos, lo que firmamos hace 24, 25 años atrás, lo estuviéramos ya ejecutando y no pensando en 100 años más, sino que ya tenemos un atraso de un cuarto de siglo. Gracias, senadora. Bueno, muchas gracias, don Elir. Es bien ilustrativa su información. Hay antecedentes, o sea, creo que tendríamos que considerar toda la herencia que nos han dejado, bueno, gobiernos y gobiernos anteriores, compromisos internacionales y ponernos a trabajar en un plan nacional de recursos hídricos, de sequía, como lo hacen los holandeses. No lo vamos a hacer tan bien, pero pero por lo menos intentar. De verdad no podemos seguir improvisando frente a esta catástrofe tan brutal, diría yo, que estamos viviendo en nuestros campos. Nosotros tenemos las imágenes de ganado muerto, plantaciones destruidas. Entonces, creo que aquí hay quizás el Estado está faltando a sus deberes, que no asumamos entre todos esta gravedad de la crisis y, como dice el senador Castro, salir de estas mesas, de lo que sea, con propuestas. Y podemos hacer propuestas para impactar los instrumentos públicos, darle recursos. No sé cómo se podría llamar un programa de intervención de los acuíferos para modelarlos, para controlar las extracciones, para medir. Tendría que tener un nombre y nosotros ver de qué manera se puede incorporar en la ley de presupuesto. Si cuesta 10.000 millones, no sé, usted no le va a pedir los 10.000 millones inmediato, pero hace una propuesta de ejercicio anual del presupuesto. Entonces creo que ahí podrían sincerarnos cómo se podría llamar ese programa y nosotros batallar para que esto sea una glosa en el presupuesto. ¿Cómo no ve que hay información, como dice el profesor acá? A lo mejor era súper interesante de que ustedes como Dirección General de Agua tomaran esa información y ver cómo o los gobiernos regionales o los ministerios aportan una cantidad de recursos para ir terminando estos estudios, porque mira, si lo que sucede y cuando uno dice, como dice la senadora, animales muertos, si eso es una responsabilidad de no haber visualizado el tema.
Porque cuando uno dice, oye, animales muertos, estos días me decía el senador Proedo, es que hay una cantidad de, no sé, 5.000 caprinos en una parte que están con dificultades. 5.000 caprinos, seguramente uno dice, deben ser varios agricultores, personas lugareños que tienen esos animalitos y que tienen dificultades. Aquí no hay una planificación de nada, porque si hubiera una pequeña planificación, lo primero que debería hacer el mismo INDAP o el Ministerio de Agricultura, acercarse a donde esos agricultores y a lo mejor compra los animales, porque ¿para qué los van a dejar que se mueran? Porque esos animales se mueren por falta de agua. ¿Para qué dejamos que se mueran si podíamos perfectamente anticiparnos? Y va, el Ministerio los compra y los lleva y a lo mejor los vende en la zona sur. Si en la zona sur existen lugares donde perfectamente podrían esos animales, permanecer y reproducirse. Entonces, esa falta de planificación, de trabajo, de mirar lo que viene adelante, eso no lo tenemos. Y esas son las cosas que uno espera que la autoridad, yo espero que la autoridad que está hoy día en estos cargos, tome decisiones. Y lo que más uno, critica, yo me estoy volviendo un criticador, porque no toman decisiones. Y cuando uno elige una autoridad, precisamente para que tome las decisiones. Pueden ser dolorosas, se puede equivocar, puede tener alguna... Estamos de acuerdo, uno puede aceptar que se equivocó, pero para mí lo importante es que tome decisiones. Nunca, yo digo nunca, en los sumarios, porque muchas veces a lo mejor la ley tampoco da todas estas atribuciones, los sumarios nunca echan a las personas cuando toman decisiones. Las echan cuando se roban el dinero, que es otra cosa. Y las autoridades no están para eso, están para tomar decisiones, para cuidar los recursos, pero también es cierto que deben tener esos pantalones bien puestos, porque a veces le faltan pantalones a algunos para tomar decisiones. ¿Y por qué? Porque tienen miedo a los sumarios, porque son funcionarios públicos, que les duele un poco el tomar decisiones. Pero yo soy partidario de que la autoridad que se elige o que es nombrada, en este caso por el presidente de la República, es para que tome decisiones y las tendrá que tomar, conversará con el presidente, le dará una explicación y va a tomar las decisiones y soluciona un problema. Para mí el problema de la muerte de los animales es exclusivamente porque nadie ha dicho, mira, esta pobre gente está perdiendo su patrimonio. ¿Y qué hace el Estado? ¿Qué hace la autoridad? Si la autoridad lo primero que tiene que haber hecho, haber visto ya, si no hay agua, está clarito, oye, no tenemos agua, tendrá que reunir a estas personas y decir, mire, ¿sabe? Tiene dos opciones. O los vende los animales, ¿cierto? O se le van a morir. No tiene otra solución. Porque, ¿para qué le decimos, oye, vamos a decretar escasez hídrica y le vamos a dar 50, 100 mil pesos para que compre forraje? ¿Qué solución tiene darle un par de fardos? Mira, no tiene ninguna solución, no es ninguna solución. Y por eso, lo conversé tiempo atrás con el ministro de Agricultura, las políticas públicas. Si las políticas públicas que tenemos nosotros en agricultura no sirven, hay muchas políticas públicas que no sirven y hay que cambiarlas. Y lamentablemente todos los gobiernos duran 4 años. Llega un ministro con el presupuesto del año anterior. Ese año empieza a conocer cómo funciona, se le pasa el año, no alcanza a hacer ningún cambio de política pública. Pasa el segundo año, que ya pasamos el segundo año, porque este gobierno pasó este segundo año, las políticas públicas se hacen antes de que se presente la ley de presupuesto, cero opción de cambiar la política pública. El próximo año, ya queda un año para irse, por lo tanto ya no vale ni la pena hacer la política pública. Y el último año, ¿quién va a hacer política pública? Si hace ya el gobierno están todos en campaña. Entonces, esas son las cosas que yo encuentro que realmente fallamos como autoridades. Y no digo de este gobierno, sí han sido todos los gobiernos iguales. No hay política. Aquí son todos los gobiernos iguales, aquí yo no quiero defender a uno ni a otro, para mí son todos iguales. Y las políticas públicas, alguien debería sentarse y debería hacer la DIPRES a lo mejor y ponerse en una posición de decir, mira, esta política pública es mala, porque yo creo que la DIPRES debe tener evaluación de las políticas públicas, ¿cierto? De cómo funcionan, de la rentabilidad social, y debe tomar decisiones, y si la política es mala, lamentablemente es mala y no debería ni siquiera autorizar a que venga a pedir recursos para que le renueven los recursos en este Congreso. Y esas son las cosas que, la verdad que yo siento que nos falta, más decisión y tomar las medidas que son realmente necesarias. El diagnóstico lo tenemos clarito. Todos los diagnósticos, en todas las materias los diagnósticos existen, pero no se toman las decisiones y por eso seguimos con este tema. Imagínate lo que pasa,
con el problema que tenemos a nivel del universo, de todo el mundo, y no somos capaces de tener las personas necesarias en la mayor institución que tiene que ver con el recurso hídrico. No tenemos la gente. Y esas son las cosas que de repente uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y seguimos y seguimos. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente de nosotros? Que no hacemos la pega. Pero alguien debe ser capaz de sentarse y decir, mira, esta decisión se toma. Bueno, bien o mal, se toma. Si las cosas malas, lo malo se puede ir mejorando. Pero si no tomamos la decisión, no tenemos ninguna posibilidad de sentarnos a ver cómo la reparamos. Por eso yo creo que, mira, ustedes deberían pedir una reunión al presidente, a la Hacienda, y luchar por este tema. Y a lo mejor nosotros algo podemos empujar desde acá, pero prioricemos qué es lo más importante para el país. ¿Qué es lo más importante para el país hoy día? Y yo creo que el agua, caramba, que es importante, porque a mí me tocó vivir la experiencia, porque tampoco me había dado cuenta mucho yo de este tema, y me tocó vivir la experiencia para el terremoto. Para el terremoto se nos cayeron a nosotros el tema del agua potable en la ciudad de Talca y la electricidad. Pero la electricidad se solucionaba con una vela y no teníamos mayor problema. Incluso había algunos generadores que se instalaban por ahí, pero con una vela se solucionaba un problema. Pero el problema del agua, caramba, que fue lo más complejo que tuvimos. Lo más complejo que tuvimos. Y ahí me di cuenta yo que el agua, la importancia que tiene el agua, que es más importante que la energía eléctrica. Y por eso me duele mucho cuando la energía eléctrica se impone porque tienen lobby y sacan el agua y se ocupan el agua en pleno invierno, cuando no le sirve a nadie más que para generar energía eléctrica. Ese es el dolor que a veces me siento, y por eso cuando me vienen a decir a mí, es que en el Maule tenemos escasez hídrica, me da una indignación y un dolor porque siento de que no es lo que corresponde. Hay otras decisiones que se deben tomar que son mucho más, llamemos, útiles para poder mantener el recurso y que la gente haga uso de ese recurso y no tengamos que estar diciendo, oye, vamos a declarar escasez hídrica para la agricultura y repartirle 50.000 pesos a cada agricultor para que compre un par de fardos, porque esa no es la solución. Prefiero que no den esos 50.000 pesos, pero que se tome una decisión que puede ser dolorosa para las generadoras, pero no son lo más importante. Las generaciones no es lo más importante. Eso es cierto, me desahogo aquí. Muchas gracias, senador Castro. Bueno, estamos concluyendo la sesión. Agradecer a la señora Macarena Fernández, directora regional Atacama de la DGA. Bueno, al señor subdirector y en ejercicio, ¿cierto? Y día pleno como director nacional de la DGA, señor Croco. Vengo como subdirector. Ah, viene como subdirector. Ah, yo pensé que estaba en plenitud y al señor Flores también agradecerle muchísimo su presencia. Y esperamos, por cierto, la información que le hemos requerido. Sí. ¿La mandamos por oficio? Sí, ya, perfecto. Por correo electrónico, ¿sí? Ok. Las presentaciones están disponibles y están entregadas. Sí. Ok. Bueno, muchas gracias por Muchas gracias a ustedes. Para conversar sobre esto, sí. Muy importante conversar este tema. Y Bueno, esperamos que nos hagan la propuesta técnica de la intervención de la información de los acuíferos. Porque si ustedes lo envían, podemos conversar entre todos. Lo bueno es que estamos tan alineados que eso ya está planteado en el fondo en el presupuesto de este año. Ah, ya, Hay estupendo. un aumento presupuestario para inversión. Lo curioso es que hicimos ese aumento, pero no nos aguantaron que contratáramos más gente. Entonces estamos con un lío ahí, cómo vamos a hacer la inspección fiscal. Pero bueno. Pero eso lo conseguimos también acá nosotros. Cuando más valor tiene nuestro voto en la ley de presupuesto. Ahí vamos ganando pequeñas victorias, pero la verdad es que, como decía Galileo, se mueve. Bueno, muy bien. Eso es lo importante. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.